no al hermano, si era oveja o no era oveja, porque en el Salmo capítulo 100 que leíamos dice que sí somos ovejas, y no cualquier oveja, somos ovejas del redil del Señor. Así que usted y yo, hermano, somos unas ovejas excelentes. Bueno, así debemos ser, ¿cierto? Porque somos las ovejas del Señor. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a proyectar la tercera diapositiva. Esta es la segunda, la cuarta, entonces. Dentro de las características de la oveja, encontramos que la oveja no come toda clase de hierba. O sea que la oveja, a la hora de alimentarse, requiere de que su alimentación sea pastos, y ojalá pastos ¿qué? Verdes. Por eso el salmista en el Salmo 23, ¿cómo dice el salmista? En lugares de delicados pastos, ¿qué dice? Verso 2, hermana. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que la oveja no come toda clase de hierba. Hay un animal que sí come de todo. ¿Sabe cuál es? No. Los chivos, el cabro. Uno le dicen el cabro, otro le dicen el chivo, chiva. Pero hermano, esos cabras es impresionante, se comen hasta las plantas que tienen espinas, los palos, y en algunas partes hasta cartón comen. Sí, eso es una cosa impresionante. Pero la oveja no. Por eso dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Y yo creo, hermanos, que nosotros como ovejas del Señor, también para estar sanos, porque una de las, digamos que de las, ¿cómo diría yo?, las consecuencias o los resultados de una oveja que tenga buenos pastos es que esa oveja está bien, saludable, sana, alentada. Y yo creo, hermanos, que nosotros como ovejas del Señor, si estamos alimentados por la palabra de Dios, también tenemos una sanidad, hermanos, espiritual, ¿cierto? Porque nosotros, al igual que la oveja, ese animalito, también nosotros debemos de saber que no podemos alimentarnos de cualquier cosa ni cualquier mensaje. Hoy en día, una de las situaciones que se vive es que, hermanos, usted tiene que tener de verdad mucho cuidado en lo que usted recibe para alimentar su alma, porque hay una cantidad de enseñanzas, y como dice por ahí un dicho, no todo lo que brilla es oro. Hay personas, hermanos, que a veces creen que todo lo que hablan de Dios ya es de Dios. No, hay que tener cuidado, porque aunque todas las hierbas son de color verde en su gran mayoría, no todas sirven para alimentar a la oveja. Así nosotros también, como cristianos, como ovejas del Señor, debemos de tener mucho cuidado en qué clase de alimento le estamos trayendo a nuestra alma, porque al final, como la oveja, que de pronto si llega a comer alguna hierba que no es la que está acostumbrada a comer, se enferma y puede hasta morirse.
También a veces el cristiano, cuando comienza a recibir alguna enseñanza, algún pensamiento doctrinal que no es conforme a la palabra, esa enseñanza, ese alimento que usted está recibiendo, si no es conforme a la palabra de Dios, le va a terminar haciendo ¿qué? Daño. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo algo para que tuviera en cuenta. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que usted y yo, hermanos, como ovejas del Señor, debemos de tener cuidado de qué es lo que vamos a consumir. No se meta al Face o a San Google y ahí hay predicaciones y usted no, tiene que mirar si eso que está ahí es realmente una comida que viene de parte de Dios para alimentar su alma. Porque si no, usted termina como enfermo, espiritualmente enredado, con unas creencias que no son conformes a la palabra de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, lo que vas a recibir. Yo quiero decirle, hermano, que la doctrina o la enseñanza es fundamental para la salvación. Por eso dice ahí, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Teniendo cuidado de la enseñanza que va a recibir. Por eso, hermano, yo no considero saludable que un cristiano de nuestra congregación, que es del reír del Señor, esté escuchando prédicas de pastores que no tienen la doctrina. Bueno, quiere decir, a menos que usted vaya a oír algo, pero para compararlo con la Biblia, porque pues sí, a veces uno, yo por lo menos a veces me llama la atención algún comentario que aparece ahí y me pongo a ponerle cuidado, pero le pongo cuidado para comparar con lo que dice la Escritura y para darme cuenta entonces dónde está la doctrina, la enseñanza que ellos tienen, pero no para compartir. El problema es cuando usted cree que eso está bien. A veces hay hermanos de la iglesia que creen que todo lo que hable de Dios está bien, y por ahí hay una corriente de pensamiento que dicen algunos que eso, cuando el Señor venga, se van a salvar un poquito de los mormones, un poquito de los católicos, un poquito de la pentecostal, un poquito de los testigos, y esos, según ellos, de cada grupo Dios va a sacar un poquito, una porción. Hermano, eso es falso. Y eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y si usted se pone a oír eso, y le dan hasta estos. Pero sabe usted que la Biblia también dice que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Torcer las Escrituras es tratar de forzar un texto a decir lo que el Señor no dijo.
Y resulta que a veces así algunos hermanos, no, es que hermano, yo creo que cuando el Señor venga, Dios va a sacar de cada iglesia, o de cada iglesia, no, de cada denominación, un grupito. Y eso, ¿usted de dónde salió con eso? No, es que lo dijo un predicador. Pero ¿quién es ese predicador? No, yo lo vi ahí en internet. No, hermano. Usted, al igual que la oveja que estamos mirando, la oveja no come cualquier clase de alimento. La oveja es selectiva. Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos guía a toda verdad. Entonces, aquí nosotros debemos siempre de pedirle al Señor que nos ayude para nutrir nuestra alma con la enseñanza apostólica, con la enseñanza bíblica. Amén. No, hermano, eso de que hablen de Dios, eso no importa, no, sí importa. Claro que sí. Porque no todas las comidas son saludables. Lo que pasa es que a veces algunos quieren saciar el hambre con cualquier cosa, pero no se trata de saciar el hambre ya, no, se trata de alimentarnos bien. ¿Sí? ¿Usted no se ha dado cuenta que los deportistas de alto rendimiento tienen una dieta selecta? ¿Sí así o no? Sí, ellos tienen su propio nutricionista y le dice, puedes comer esto, puedes comer aquello, esto no lo puedes comer, y así. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque ellos tienen un proyecto de vida, un propósito. ¿Cuál es el propósito de ellos? Alcanzar logros en el ámbito del deporte. Hermanos, nosotros somos las ovejas del Señor Jesucristo y también tenemos un proyecto en Dios. ¿Cuál es el proyecto que tenemos en el Señor? Pues mantenernos en este redil, porque este redil llamado iglesia es el que el Señor va a ir a buscar un día. Amén. No podemos salirnos, no podemos movernos de la enseñanza que hemos recibido. Amén. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el verso 2, vamos a leer. Recuerde que estamos mirando hoy, y en la oveja no come cualquier clase de comida o de pasto, es que selectiva. Sabe que la comida que le hace bien, en este caso, son los pastos verdes, que tienen buenos nutrientes. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces miren que así como la oveja, yo la vez pasada les dije que la oveja comía aproximadamente ¿cuántos kilos diarios? ¿Sí se acuerdan o no? Uy, se les olvidó. 6 kilos aproximadamente come 6. Y en la imagen que veíamos ahorita, no sé si la hermana me pone la de esta. No, la última que hemos mirado. Usted ve ahí que la oveja no tiene que esforzarse mucho, porque está en un lugar de pastos verdes. Hermano, realmente si nosotros queremos alimentarnos de la palabra de Dios, estamos en el lugar propicio, la iglesia. Aquí no hay escasez de palabra, aquí hay abundancia de palabra de Dios. Entonces, dice el texto de la primera carta del apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, pero hay una palabra clave, no
adulterada. Es decir, que sí se puede adulterar la palabra, ¿sí o no? Sí. Y por eso, por la adulteración de la palabra, es que hay tantas religiones en el mundo. Y usted no se da cuenta que todas las religiones que hay en el mundo hablan de la Biblia, en su gran mayoría, excepto el Islam, que tiene el Corán, y los budistas que creen en los escritos que les dejó el Buda. Pero la gran mayoría de religiones en el mundo se basan en ¿qué? En la Biblia. ¿Y por qué entonces están enseñando cosas erradas? Hermano, porque algunos adulteran la palabra para su propia conveniencia. Por eso a veces uno encuentra personas en la iglesia que estuvieron asistiendo aquí en la iglesia y uno les estuvo hablando de la palabra del Señor y de pronto dejaron de venir. Y uno va y los encuentra en algún momento, los busca y ¿qué pasó? ¿No volvió a la iglesia? No, la voy a decir la verdad, pastor, es que allá son muy exigentes. Allá el ambiente de la iglesia es muy chévere, todo, pero es que ustedes allá predican de una forma que es muy difícil para uno así. Entonces, yo mejor estoy yendo a tal iglesia que allá son más suaves, allá me dejan hacer esto, allá. Y yo pregunto, ¿acaso es que Dios es un Dios como si fuera un camaleón que cambia su postura? No, hermano, Dios es inmutable. Y su palabra no es una palabra cambiante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo el Señor? No pasarán. La palabra de Dios no anda mutando, cambiando. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces hay gente, no, es que si ustedes fueran un poco menos fuertes, menos duros con la enseñanza, pues uno iría allá. Pero yo le he dicho a las personas, es que yo no predico y el Señor no me mandó a mí a predicar para yo tener aquí un templo de 500, 800 o 1000 personas que vengan y se sienten a gusto de ellos, pero no sean salvas. No, usted mira, hay organizaciones que tienen lo que llaman mega iglesias. ¿Sí? A Jesús Adrián Romero se le reúnen 40,000 personas. A este otro señor que se llama Marcos Witt también. Pero es que a mí el Señor no me mandó a llenar templos, el Señor me mandó a predicar la palabra para salvación. Y para que la gente sea salva necesita nutrirse de la palabra que dijo, ¿no qué? No adulterada, la palabra que salva es la que está aquí escrita. Y si el Señor, que es el Señor que tenía la potestad, porque Él es el dueño de la palabra, no la cambió, ¿por qué la voy a cambiar yo si yo soy simplemente un servidor de Dios? Cuando el Señor le estaba predicando la palabra, porque dice que se reunió mucha gente delante del Señor, ¿sí han leído eso o no? Y el Señor comenzó a hablarle un poquito acerca de la salvación y todo, y la Biblia dice que la gente comenzó a ¿qué? A irse. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién va a poder vivir esta palabra? No, esto es muy difícil. Y comenzaron a irse. Y entonces Pedro era una persona impulsiva. ¿Sí? Pedro de una vez se fue a hablar con el Señor. Más de una vez se llevó un regaño a Pedro, porque los que son impulsivos les pasa eso. Pedro más de una vez recibió regaños del Señor. Y Pedro se fue y le dijo, Señor, pero mira, se están yendo todo el mundo y nos estamos quedando acá solo nosotros. Todos se están yendo. ¿Por qué no le bajas un poquito a la palabra? ¿Por qué
moderas un poquito para que no se vayan. Y el Señor se quedó mirando a Pedro y le dijo: Pedro, tranquilo, si usted también tiene ganas de irse, bien pueda, váyase. ¿Qué le quiso decir el Señor a Pedro? Yo vine a traer la verdad para la salvación y esto no se cambia. Amén. Y entonces cuando el Señor le dijo a Pedro: si ustedes quieren irse, váyanse también, no hay problema. Pedro reaccionó, porque eso sí, Pedro era adelantadito, era un buen estudiante. Era un poco a veces imprudente e impulsivo, pero también era un alumno bien aplicado. Amén. Y cuando el Señor le dijo: si quiere, váyase, no hay problema, Pedro reaccionó y dijo: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Hermanos, nosotros estamos aquí en la iglesia, en el redil del Señor, porque nosotros estamos seguros que solo en Jesús y en la enseñanza de su palabra somos salvos. Diga gloria a Dios. Iba a buscar algo para los que es invisible. No, pero no, tranquilo, ya vamos a terminar. Entonces, nosotros, hermanos, como ovejas del Señor, así como la oveja no come cualquier tipo de hierba, nosotros tampoco podemos aceptar en nuestra vida cualquier tipo de enseñanza. No. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros debemos recibir todos los días para edificar nuestra vida en Dios? La enseñanza que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos, ¿qué? Sobre el fundamento, es decir, sobre la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo mismo, que es la principal piedra del ángulo. Es decir, usted y yo, hermanos, como ovejas del Señor, debemos de recibir la palabra no como dijo fulano o sutano, sino como la enseñó el Señor mismo y como la enseñaron los profetas y como la enseñaron los apóstoles. Por eso usted, cuando agarra a mirar las creencias de las diferentes denominaciones que hay por ahí, si usted tiene un conocimiento de la palabra de Dios, usted rapidito identifica los errores de ellos. ¿Sí es así o no? Sí, claro. Así como la oveja está comiendo y ve una hierba, no la come, la deja a un lado, porque ya ella ha aprendido ¿a qué? A ser selectiva. Ella sabe qué puede comer y qué no puede comer. Pero para eso es porque es un conocimiento aprendido, ¿no? Saben que los animales no son como nosotros. Nosotros somos mucho más inteligentes que los animales. Ese cuento hoy en día que los animales, los famosos animalistas, si quieren colocar a los animales a la altura de los seres humanos, es mentira. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Los animales no. Pero claro, hoy en día el mundo está por decir, sí, así es. Entonces nosotros, hermanos, debemos de alimentarnos de una palabra que no esté adulterada, sino una palabra que esté conforme a la enseñanza de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo. Hermano, y si nosotros nos alimentamos de esa manera, le aseguro que así como la oveja, la han visto, ya la han proyectado ahí, ¿cómo se ve la oveja? La imagen. La hermana, bueno, ahí, pero la otra, donde se ve la oveja esta, ¿cómo la ve usted? Bonita, la nudita. Se ve saludable, ¿sí o no? Así tenemos que ser nosotros. Espiritualmente hablando, debemos ser ovejas que estén ¿qué? Saludables.
Hermano, que pasen los años y podamos permanecer en la iglesia, en el reír del Señor. Bueno, mire, son las 8:33 en ese reloj, pero creo que ya no más, ¿eh? Está atrasado. Es que el reloj corre mucho. Me faltan varios apuntes hablando de la alimentación de la oveja. Pero no quiero alargarme más porque entonces vamos a dejarlo para el otro martes. No importa que nos llegue el otro año hablando de la oveja. ¿Usted qué opina? Entonces el otro martes, Dios mediante, le vamos a dar continuidad a este tema. ¿Amén? ¿Cuál es el tema de hoy? La oveja no se alimenta de toda clase de hierba. La oveja no come toda clase de hierba. Así que yo espero que al menos con esta parte que usted va a tener cuidado de lo que oye y de lo que ve. Sí. Y quiero decirle esto, hermano, uno tiene que tener cuidado de ciertas cosas. Cuando yo estaba en la clínica con mi esposa, y mi esposa estaba pasando por un momento difícil. Ahí mismo en la clínica, pues eso colocan en dos pacientes. Ya me acordé. Y había una señora que trajeron, y mientras ya era la madrugada, y mientras estábamos ahí con mi esposa y ella tenía dolor, yo empecé a cantar. Y yo quiero confesarles, yo aquí no canto bien, pero yo solo canto bien. Es que los nervios lo que no me dejan cantar. Y yo empecé a cantarle a mi esposa y empezamos a cantar: Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz. Y empezamos a cantar. Y había una señora ahí, y sin ánimo de ofender a nadie, porque no pretendo ofender a nadie, pero la señora estaba vestida como una mujer que no conoce a Dios. Y ella me escuchó cantar y: ustedes son cristianos. Yo le dije: sí, Señor, somos cristianos. Yo también. Dijo ella: yo también. Y saben que Dios me usa a mí, yo tengo un don para sanar. ¿Le gustaría que oráramos? Sí, podemos orar aquí, claro que sí. Pero yo hago la oración de Dios. ¿Ah, sí? Sí. Porque, hermano, yo no voy a permitir que alguien que yo sé que no tiene la doctrina, no tiene el Espíritu Santo, venga a orar y a imponer las manos. Usted tiene que tener cuidado. Eso que llegó el primo que es por allá de una iglesia que usted ni sabe dónde es, y que porque dijo que era cristiano y venga, oro por usted, y usted se agacha lo que le ponga la mano, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque eso no es. No, que venga, acompáñenme allá a la iglesia. No, hay que, recuerde eso, la oveja no come toda clase de hierba. Si a usted le gusta escuchar por allá una emisora que hablan cosas, no, es que eso no importa, hermano, lo importante es que hablan de Dios. No, sí importa, porque el pescado es rico, ¿cierto que sí? Pero el pescado tiene un problema. ¿Qué tiene el pescado? Espinas. Si usted se le come el pescado así con toda espinas, ¿qué le pasa? Se muere. Sí, se muere. Yo una vez me puse a comer un pescado y no sé qué me pasó, pero sentí que me dio una espina. Y cuando fui por allá al colegio, y le dije ahí a la persona que está en el colegio de mi hijo: no, es que tengo por aquí un malestar, creo que me quedó una espina. Y yo: uy, eso es peligroso. Al vecino a la vuelta le murió hace poquito una espina. Santo cielo. Agarré yo y llevé el niño a la casa y me fui para una clínica, pagué en particular, y eso que hacen una endoscopia. Y hermano, me la hicieron
sin anestesia, que eso era lo peor. Porque hoy en día lo duermen a uno, ¿cierto? O sea, no. Cuando me dijeron que el vecino me dio la vuelta, yo pagué y hasta me dejé hacer eso así, pues, me revisaron. No tiene nada. Yo ahí, bueno, gracias a Dios. Hermano, no coma todo lo que me digan. No, hermano, es que yo tenía ganas de oír, pues venga al culto. No, hermano, es que yo tengo ganas de aprender, pues busque las enseñanzas de la iglesia. Y aprovecho para decirle, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene una emisora que se llama Radio Ipú. ¿Sí la han oído o no? Radio Ipú funciona las 24 horas del día, día y noche. Y ahí usted escucha enseñanzas del hermano Álvaro Torres, del hermano Fernando López, usted escucha música de la iglesia. Entonces, si tenemos todo aquí como la oveja que tiene, mira, así como esa oveja tienes el pastizal para estar bien alimentada, ¿por qué tenemos que ir a buscar lo que? No, esos son los chivos, hermano. Como dijo el hermano, los cabros, dijo el hermano, que salen por allá a comer lo que no tienen que comer. No, aquí nosotros tenemos mucha palabra. Tenemos la palabra de Dios con nosotros. Por favor, ubíquense en pie. Vamos a darlas ahí porque si no te doy todo hoy, nos vamos de vigilia.